Xbox contra PlayStation, King Kong contra Godzilla, mexicanos contra otros mexicanos y cómo olvidar al clásico waifus contra lolis. Todas estas son rivalidades milenarias en donde escoger un bando nunca es fácil o necesario. Pero definitivamente en el mundo de la tecnología no existe otra rivalidad más icónica que AMD contra Intel y la eterna pregunta de cuál de ellas es mejor. Y como siempre la respuesta es depende de en qué momento las estés comparando, ya sea por ejemplo hoy o hace 5 o 10 años, depende de cuál sea tu presupuesto y depende de qué categoría de productos estés comprando. Sin embargo, muy seguramente la respuesta de muchas personas fue Intel, sobre todo si no están muy familiarizados con el estado actual de la industria y todo el mercado de las PCs, y a lo mejor apenas están intentando investigar un poco para aprender. Y lamento decirles que este pensamiento de que es Intel está equivocado. Estas preconcepciones vienen de un historial enorme de AMD de distintos factores y errores que se pueden resumir en hazte fama y échate a dormir. Verás, allá por la década de los 2000, AMD estaba compitiendo con Intel de una manera bastante feroz y cabeza a cabeza con los procesadores Phenom 2, pero con la llegada de una nueva década en el 2011, salieron con los nuevos procesadores FX que eran simplemente terribles. De hecho eran tan pero tan malos que le dejaron la etiqueta AMD de ser los peores procesadores porque simplemente a Intel no les hacían ni cosquillas. Esto obligó a AMD a estar compitiendo de una manera diferente, enfocándose en performance contra dinero. Esto significa que por cada dólar que gastas en comprar un CPU, este te dé más performance que lo que te da Intel. Y así fue como AMD se convirtió en una excelente opción para consumidores que quieren hacer computadoras de bajo presupuesto. Mientras que en el otro extremo, en las categorías altas, como por ejemplo los mercados empresariales, mercados entusiastas y en el mercado de servidores, Intel simplemente no tenía ninguna competencia. Así que empezaron a hacer algunas cosas de las cuales no estamos muy orgullosos, como por ejemplo empezaron a cobrar lo que querían, porque si no era ellos, ¿a quién le vas a comprar? Y también cada vez que sacaban un nuevo procesador, cada vez los saltos eran más y más pequeños en poder, al punto en el que ya ni siquiera era emocionante ver que estaban sacando un nuevo CPU. Y así fue como aproximadamente durante 7 años AMD se quedó con la etiqueta de ser la marca para pobres. De hecho yo tenía un FX 8100, mientras que Intel estaba siendo conocida como la marca cara para fresas y entusiastas. El problema aquí fue que Intel se vio cada vez más y más confiada en su superioridad, que cada vez empezaron a estar invirtiendo menos y menos dinero en el departamento de R&D, también conocido como departamento de investigación y desarrollo, porque pensaron que AMD nunca los iba a alcanzar. Además de que también AMD entró en una tendencia de estar prometiendo de más y entregando de menos, haciendo que cuando anunciaban que su próximo procesador iba a ser el mejor del mundo, nadie los tomara en serio, incluyendo Intel, hasta que llegó Zen. Por ahí de 2016 comenzaron a surgir algunos rumores sobre la supuestamente superpoderosa arquitectura Zen de AMD, pero como ya dijimos, algunas personas a lo mejor sí creyeron esto, pero la mayoría lo vieron con escepticismo y no le pusieron mucha atención. Y cuando por fin se lanzó en 2017 con el nombre Ryzen, ¿entienden? Ryzen. El producto no era exactamente lo que habían prometido, pero sí eran lo suficientemente buenos como para poder poner a AMD de vuelta en el mapa. Claro que si querías comprar lo mejor de lo mejor, tenías que comprar a fuerza un i9, pero cuando ya veíamos a AMD podemos ver que estaban compitiendo en categorías como el i7 y ya no únicamente no le llegaba ni a i5 como antes. Y definitivamente lo más interesante y que llamó la atención de la mayoría de las personas fue que AMD estaba prometiendo que conforme fuera avanzando y evolucionando la arquitectura Zen, iban a estar haciendo procesadores cada vez mejores hasta poder alcanzar o hasta vencer a Intel. Así que cuando llegó la generación 2 de los procesadores Ryzen, muchos estaban esperando un salto enorme, pero no, simplemente era un refinamiento y una mejora muy marginal sobre la arquitectura pasada que se le llamó Zen Plus. Y obviamente se bajaron un poco las expectativas. Pero cuando por fin llegó la arquitectura Zen 2 con la tercera generación de Ryzen, nadie se estaba esperando lo que iba a llegar, sobre todo Intel, porque incluso un Ryzen 5 le estaba ganando a los i7 bajos por una fracción del costo. Y desafortunadamente para Intel se habían dormido por tanto tiempo que ya no tenían con qué responder. Y peor todavía, cuando llegó la serie 5000 de Ryzen con la arquitectura Zen 3, estaba dejando un Ryzen 5 a un i9 por los suelos. Era algo simplemente increíble. Incluso en los juegos, que era donde históricamente Intel tenía la ventaja por su performance por núcleo, ya ni siquiera tenía la ventaja ahí, todo era simplemente opacado por AMD. Así que en efecto, en este momento los mejores CPUs son los de AMD,
Pero justamente como les pasó a ellos con el FX, y ya lo comentamos, en este momento Intel está recortando los precios de sus procesadores, lo cual está convirtiendo por ejemplo al i5 y para abajo en los mejores procesadores para computadoras económicas o mid-range. Y más aún con la escasez actual que existe en el mercado, que ya explicamos en este video que les dejamos aquí, podemos ver que Intel está en una posición súper privilegiada en la cual como ellos crean sus propios procesadores y tienen sus propias fábricas, cosa que AMD no porque se lo dan todo a maquilar a TSMC, ellos no se están viendo tan afectados por estos recortes. Esto significa que a pesar de que a lo mejor en precio de lista los procesadores de AMD sigan siendo mejores, si tu región está siendo afectada por la escasez y los CPUs de AMD se venden más caros, como quiera termina siendo la mejor opción y la más económica comprar un procesador con Intel, aunque en este momento ya está regularizando un poco el suministro de CPUs de ambas marcas. Y por último también tenemos que recordar que en parte como resultado del largo historial de incompetencia que ha tenido AMD durante muchos años, Intel sigue siendo el líder del mercado porque son los que tienen más presencia, alrededor del 64%, así que son la empresa más grande y con más dinero. Lo que da como resultado a que posiblemente no se vayan a tardar tanto como AMD para poder regresar y responder, sino que posiblemente en unos 2 años puedan estar respondiendo con ofertas bastante buenas y con mejoras increíbles. Así que estemos emocionados porque viene competencia al mercado de los CPUs como hace mucho no lo veíamos. No entiendo, si estos dos CPUs son i7, ¿por qué uno cuesta casi 4 veces más que el otro? ¿Será acaso alguna ganga o alguna de esas estafas de internet? Y no es ninguna estafa de internet ni tampoco es una ganga. Lo que tenemos aquí en realidad es uno de los principales dolores de cabeza con los que te encuentras cuando vas empezando en el mundo de las computadoras. A lo mejor alguien quiere armar una computadora, ve esto y se confunde y ya no sabe qué hacer. En realidad esto se debe a la falta de información que hay sobre la nomenclatura de los CPUs, pero no te preocupes que aquí te lo voy a explicar muy claramente. Primero que nada existen dos fabricantes principales de CPUs para computadoras, Intel y AMD, y cada uno de ellos tiene diferentes líneas de productos en el mercado. Intel por ejemplo tiene Intel Core y Xeon, mientras que AMD tiene a Ryzen, Threadripper y a EPYC. Pero como lo que es Xeon, Threadripper y EPYC son más para mercados prosumer o para servidores, nos vamos a ignorar un poco y nos vamos a concentrar en los principales que son Intel Core y AMD Ryzen, en donde afortunadamente, y no sé gracias a qué Dios, tenemos más o menos la misma nomenclatura de 3, 5, 7 y 9 para poder identificar más o menos qué producto compite con qué otro producto de la compañía rival. Hasta aquí todo bien, pero eso todavía no explica por qué estos 2 y 7 cuestan completamente diferente, y la respuesta a esto está en su modelo exacto. Verás, cada CPU tiene su nombre, por ejemplo Ryzen 5, seguido de una serie de números como el 5600X, en donde el primer número nos dice cuál es la generación a la que pertenece ese CPU, porque cada año tanto AMD como Intel están sacando nuevas generaciones de sus productos. Y ya sabiendo esto, si nos vamos a fijar en el ejemplo original, vemos que el CPU que costaba 4 veces más es de la 12ª generación, la actual, mientras que el que estaba más barato es de 3ª generación, hace ya casi 10 años. Y algunos de ustedes me dirán, oye, pero yo he visto que hay CPUs que son lo mismo, o sea, dos Ryzen 7 por ejemplo, y que los dos son de la 5ª generación y como quiera tienen precios diferentes. ¿Por qué es esto? Lo que pasa aquí es que dentro de cada generación y dentro de cada modelo existen varios submodelos todavía que pueden variar bastante en el precio. Aquí la diferencia que tenemos es en el segundo número del modelo completo. Por ejemplo, podemos encontrarnos con el Ryzen 7 5700U, Ryzen 7 5700G o Ryzen 7 5800X, en donde el 7 y el 8 nos indican que son Ryzen 7 y también nos indican qué tan buenos son. Entre más grande sea el número, el CPU es mejor. Por último, la última letra que tienen los modelos nos dice una característica especial de ese CPU, aunque esto depende de cada marca y ya no es algo estandarizado. Por ejemplo, en AMD la letra U significa que son los CPUs para los dispositivos móviles, por ejemplo laptops. La letra G significa que son los CPUs para escritorio que tienen gráficos integrados. Y la letra X significa que únicamente son los CPUs normales de escritorio sin gráficos integrados. ¡Hey tú! ¿Quieres aumentar el poder de tu computadora completamente gratis? ¿Yo? ¡Sí, claro! Pues llegaste al lugar correcto. Te presento al overclocking. Genial, pero ¿qué es overclocking? Overclocking es cuando aumentas la velocidad de reloj, también conocido como clock speed, de alguno de tus dispositivos para que vaya más rápido. Esto se mide en hertz y dependiendo del dispositivo que quieras overclockear, lo puedes ver representado en solamente hertz, megahertz o gigahertz. ¡A huevo! ¡Déjale subo! Espera un poco porque tienes que saber algunas cosas antes, comenzando con que el overclocking no es infinito, así que no nada más puedes subirle todo y esperar que funcione.
Cada procesador tiene un límite de hasta dónde puede llegar, pero ese límite es definido completamente al azar por lo que se le conoce como la lotería del silicio, y el número que te ponen los fabricantes en las especificaciones de hasta dónde puede correr es nada más lo que te garantizan que tu procesador va a poder correr dentro de una línea de productos. Por ejemplo, algunos que nada más pueda subirle 0.7, 0.8 o hasta 1 GHz, u otros que no le puedes subir absolutamente nada, como mi Ryzen 9, que si le subo por lo menos 0.1 GHz ya no funciona. Entonces, ¿cómo puedo saber hasta dónde llega el mío? Pues a prueba y error, puedes subirle 0.1, 0.2 GHz, pruebas que todo funcione normal, corres algunos juegos, si todo funciona bien vuelves a subir un poco, vuelves a probar y así sucesivamente hasta que truene la computadora con pantallazos azules, reinicios o que definitivamente ya no prenda y ahí regresas nada más al último punto en el que sabes que funcionaba bien y encontraste más o menos cuál es el límite de tu CPU. Ahora, si tienes un Ryzen es todavía mucho más fácil porque AMD tiene una aplicación oficial que se llama Ryzen Master que con un solo botón automáticamente detecta cuál es el límite del overclocking de tu CPU y lo establece. Incluso puedes experimentar con los voltajes, subiéndolos o bajándolos, pero eso únicamente lo recomendaría si ya estás un poco más familiarizado y cómodo moviéndole ese tipo de cosas. Oye, pero ¿con todo eso no va a quemar mi CPU? No, para nada. Las plataformas actuales ya vienen con muchísimas protecciones y candados para proteger a los CPUs y que no les pase precisamente esto. De hecho, el mismísimo J2Sense hace poco intentó quemar un CPU quitando todos los candados posibles y por más que intentaba hacerlo morir, no podía porque la computadora se seguía apagando o seguía bajando su rendimiento para poder protegerse, lo cual habla bastante bien de los mecanismos. Por último, también tenemos que estar conscientes de que hacer overclocking podría anular nuestra garantía, pero la realidad es que hoy en día los CPUs son tan confiables que a menos de que ya vengan con algún defecto de fábrica no van a fallar en el resto de su vida. Así que adelante, anímate a intentarlo, al final de cuentas es poder completamente gratis. Digo, tampoco va a ser que un i5 funcione como un i9 ni nada por el estilo, pero sí son unos 5 a 10 cuadros por segundo extra que no vas a tener que estar invirtiendo dinero para ganarlos. Se burlaron de mí, dijeron que estaba loco, pero las pruebas no mienten y este i3 le gana al i7. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Que no se supone que el i7 le gana al i5 y el i5 al i3? Sí, pero solamente si estuviéramos hablando de la misma generación de procesadores. Aquí este i3 es de 12ª generación, que es la más nueva, y el i7 es de 4ª generación, que salió hace ya 8 años. 8 años en donde hubo muchísimos saltos en el poder y en la potencia que tienen los CPUs. ¿Y cómo distingo entre una generación y otra? Ajá. Para eso tenemos que fijarnos en la serie que viene después del nombre del CPU, donde los primeros números nos van a decir a qué generación pertenecen. En este caso el i3 12100 pertenece a la 12ª generación porque empieza con 12 y en el i7 4820 el 4 nos dice que pertenece a la 4ª generación. Si quieren saber un poco más sobre este tema de la nomenclatura pueden checar este video que les dejo aquí en la esquina. Y si te fijas bien en papel se parecen bastante, ambos tienen 4 núcleos, 4 hilos y funcionan a 3.9 y 4.3 GHz, lo cual nos habla de lo que antes se consideraba como de gama alta y lo que ahorita consideramos como gama alta. Pero a pesar de que se parecen bastante, como quiera el i7 se queda muy por detrás del i3 con herramientas que nos arrojan diferencias abismales de entre un 160 a un 173% en por ejemplo Cinebench, 3D Mark CPU Profile y el benchmark de Blender. Y más curioso todavía, cuando quisimos correr algunos juegos con la 6800 XT para poder eliminar la mayor cantidad de cuello de botella que se pudiera, solamente Shadow of the Tomb Raider pudo terminar de manera correcta con 46% más FPS en el i3 que en el i7. Mientras tanto el resto de las pruebas como Gear 5 o 3D Mark Time Spy Extreme ni siquiera pudieron encender porque crasheaban antes de empezar en el i7. El único que pudo arrancar por unos minutos fue 3D Mark Time Spy, pero después de un rato crasheó por completo. Esto se puede deber a algún problema con tecnologías que ya no soporta el i7 o también con algún problema de Power Delivery, aunque no creo porque la fuente de poder de la máquina que tenía el i7 tenía una fuente de poder de 850 watts que debía haber sido suficiente para todo. Pero a ver, ¿por qué hay tanta diferencia si en papel son prácticamente iguales? Bueno, pues porque en realidad las especificaciones como el número de núcleos, número de hilos y la velocidad en GHz no son buenas métricas para comparar entre un CPU y otro. Lo que en realidad nos dice qué tan potente o qué tan eficiente es un CPU es su arquitectura. Y cada generación que sale tiene una arquitectura que trabaja completamente diferente a la anterior. Por eso es que a pesar de que los números sean similares como quiera, no se parece para nada el resultado que tenemos. Únicamente se puede utilizar las especificaciones para poder comparar si estamos hablando de dos CPUs de la misma generación.
Ahora, ¿cuánta diferencia tiene que haber entre un CPU de una generación a otra? En realidad no sabemos, porque no existe ningún estándar de cuánto tiene que aumentar de poder de una generación a otra, porque cada arquitectura es completamente diferente. La única manera de poder ver la diferencia es ver videos de benchmarks y de pruebas como los que hacemos aquí, como por ejemplo los que ya van a venir de la 13ª generación de Intel a finales de este año, así que suscríbete para que no te los pierdas. De verdad espero que les haya servido este video. Yo sé que puede ser algo confuso al principio este tema, pero nada más que le agarren tantito la onda y van a ver que va a ser súper sencillo para ustedes. AMD acaba de revelar todo sobre sus nuevos procesadores Ryzen 7000 y no son exactamente lo que estábamos esperando, pero eso no significa que sea algo malo. La expectativa inicial era esta, que Zen 4, la arquitectura de Ryzen 7000, iba a ser solamente una ligera mejora sobre Zen 3, que los precios iban a elevar bastante, que el consumo de energía iba a estar por los cielos, que iba a ser cross compatible entre DDR4 y DDR5 y que iban a dejar en vergüenza Intel. Y de todo eso solamente lo último resultó ser real. En total se anunciaron 4 modelos de procesadores que van a estar disponibles a partir del 27 de septiembre, comenzando con el Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X y Ryzen 5 7600X. Y aquí podemos ver que no hubo ningún cambio en los precios, se quedaron exactamente igual, con la excepción del Ryzen 9 7950X que bajó $100, lo cual es bastante poco común tener un descuento en estos tiempos de inflación e incertidumbre económica. Otra sorpresa bastante agradable es la eficiencia de estos procesadores, porque al parecer van a darnos exactamente el mismo nivel de poder que la serie 5000, utilizando 62% menos energía, o también podemos tener 49% más poder que la generación anterior, utilizando exactamente el mismo nivel de poder. Esto es una gran noticia debido a que últimamente hemos visto una tendencia en la cual solamente le estamos metiendo poder a lo loco a los procesadores sin importar el consumo con tal de ganar un poco más de performance. Y vemos aquí que AMD se está yendo más por el lado de la eficiencia. Ahora, técnicamente si hay un aumento en el TDP, por ejemplo Ryzen 5 le está diciendo adiós a los 65 watts y de ahora en adelante todo va a ser de 105 watts. Y también en los Ryzen 9 estamos viendo un aumento a 170 watts, que se puede entender porque a lo mejor quieren tener un poco más de espacio para poder llegar a los casi 6 GHz que están prometiendo por núcleo, lo cual podría destronar por completo a Intel en su ventaja de los clock speeds. Y ok, esto se escucha muy bonito y todo, pero ¿qué tal funcionan? En la presentación se enfocaron principalmente en los dos extremos, en el Ryzen 9 7950X y en el Ryzen 5 7600X, y encontramos que en 1080p en promedio tenemos un 15% más de FPS que en el Ryzen 9 de la generación pasada y 9% más FPS que en el i9 12900K. Mientras que en la productividad tenemos 40% más performance que el Ryzen 9 de generación pasada y 45% más que en el i9 12900K. Incluso pusieron un demo de VRAM donde el Ryzen 9 genera un 62% más de puntaje que el i9 con 47% más de eficiencia. ¡Auch! Y luego también compararon al i9 con el Ryzen 5 y ¡oh, la masacre! Solamente en F1 2022 tuvimos 11% más FPS que en el i9 de 12ª generación y en promedio en otros juegos Ryzen 5 estaba 5% por encima del i9. Esto significa que núcleo por núcleo Ryzen 7000 es una bestia. Por último hablemos sobre las nuevas tarjetas madre, la B650 y X670 y su nueva plataforma AM5, porque en efecto Ryzen 7000 ya no va a ser compatible con las tarjetas madre anteriores, ni tampoco los CPUs anteriores van a ser compatibles con esta nueva tarjeta madre. Esta va a ser una plataforma completamente nueva que están prometiendo que le van a dar soporte por lo menos hasta 2025. Y sí, faltan 3 años, pero yo creo que este es uno de esos casos en los cuales están prometiendo de menos para entregar de más, porque si recuerdan, AM4 duró casi 6 años. Y hablando sobre compatibilidad, nos están confirmando que DDR4 está quedando fuera y únicamente van a soportar DDR5. Esto convierte a Ryzen 7000 en una plataforma algo cara para construir tu computadora, porque las memorias DDR5 siguen estando algo caras allá afuera. También sobre memoria nos anunciaron su nueva plataforma, su nueva tecnología Expo, la cual sería su versión de XMP que le pertenece a Intel, que sí, también ya funcionaba en AMD, pero esto les va a permitir crear perfiles específicos para los modelos de AMD. Ay, por cierto, sus nuevas cajas se ven bastante geniales. Y al final nos pusieron un pequeño demo de sus nuevas tarjetas de video RDNA 3 corriendo Lies of P en 4K, pero no nos dijeron FPS ni nada, así que no nos sirve de mucho esta información. Pero dime qué piensas de Ryzen 7000, ¿se te hace una buena oferta? ¿Te llama la atención? ¿Planeas usarla para tu próxima computadora? ¿O tal vez pienses que sea bueno esperar un poco porque es tecnología nueva y luego salen errores y cosas por el estilo? Dinos todo lo que pienses en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Ya saben que nos pueden regalar un like o dislike. Dinos todo lo que piensas abajo en los comentarios. Y como siempre, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia que tengas para videos futuros. Nos vemos a la siguiente aquí mismo en Pixelers.